Estoy muy contento de que me acompaña Jessica García y pues bienvenida Jessica otra vez a Consejos Divinos. ¿Qué tal, Efra? Un gusto estar de nuevo por acá, que me permitas también participar y pues siempre es una muy buena experiencia. Ay, qué padre. Pues esta vez no está Alex Navarrete, no nos pudo acompañar, pero vamos a platicar un tema realmente interesante, muy, muy importante para bueno, yo creo que desde el inicio es importante, desde que nació la Iglesia Cristiana, pero estamos en un tiempo en el que la política, las leyes, la participación ciudadana, pues está teniendo cada vez un papel más protagónico, eh, pero sobre todo pensando en los cristianos, ¿no? Pensando en que eh, no estamos en un mundo aparte, como por ejemplo en este caso Jessica y yo, que somos mexicanos, que vivimos en la Ciudad de México, nacimos en la Ciudad de México, no estamos en un mundo aparte, ¿no? De este en el que crecimos, en el que vivimos, sino que están pasando cosas y como cristianos, no es que, ay, pues entra en la política y vamos al debate, ¿no? Que si algunos lo quieren hacer, pues adelante, está bien, pero lo que queremos aquí platicar es, a ver, qué cosas han estado pasando, qué cosas seguirán pasando y qué tiene que ver eso con nuestra fe, ¿no? Por ejemplo, acaba de suceder hace algunos días, pues, una marcha feminista más, ¿no? Que siempre dividen a la sociedad y también están dividiendo a los cristianos, ¿no, Jessica? Sí, definitivamente no hace falta salir a las calles para verlo. Ahora tenemos este gran escaparate que son las redes sociales. Y en cuanto se detona un tema de esta magnitud, por ejemplo, como mencionas, el aborto, alguna política muy controversial del gobierno, algún nuevo acto de corrupción, alguna nueva política pública, pues hay muchos de nuestros contactos que son bastante activos y que los vemos algunos en un nivel de compartir ciertas noticias y van compartiendo pues información más o menos objetiva, pero hay otros que de plano se vuelcan sobre las redes para condenar o para celebrar algún tipo de acciones. Y eso sí, en realidad nos llama mucho la atención, ¿no? Porque ni siquiera se considera una postura, qué es lo que dice nuestra fe, qué es lo que dice la Biblia. Digo, en ese primer tenor, lo que vemos es sencillamente que nuestros contactos, quién sabe si en algunas ocasiones algunos de nosotros compartimos cosas y con toda la carga emotiva, ¿no? De algo que nos parece que está en contra o algo que nos mueve en las entrañas, ¿no? Porque finalmente estos problemas reflejan pues algo que en realidad es parte de la corrupción de este mundo, del pecado, ¿no? Ya sea injusticia, ya sea violencia, ya sea muerte, desigualdad. Los problemas son reales finalmente. Claro, y por ejemplo, bueno, en un podcast anterior que hablamos sobre la justicia social y la fe con Joshua Belmontes, hablamos de esto que algunos cristianos están pensando en cuanto a, no, pues yo simpatizo, o sea, no es que propiamente simpatizo, algunas sí abiertamente pueden decir yo simpatizo con estas causas sociales, pero por ejemplo, dicen vamos a seguir con este tema, por ejemplo, de las marchas o las manifestaciones feministas, que por cierto se desarrollaron en el marco creo que es Día Global de Acción para que se promueva o se apruebe el aborto en las legislaciones de los distintos países y ciudades, ¿no? Fueron realmente enmarcadas en ese contexto estas manifestaciones feministas, que por supuesto, pues parte de las manifestaciones es hablar de que hay mujeres, la gran mayoría de ellas son chicas de entre los 20, 25 años, ¿no? Que están desaparecidas, que aparecen muertas, como el reciente caso de la chica Jessica, que desapareció en Morelia y apareció muerta unos 4 días después, me parece, en las afueras de Morelia. Ya se capturó a un chico universitario que presuntamente
es el asesino de esta chica. Pero bueno, obviamente se habla de estas causas y para muchos cristianos pues es como, hoy pues está mal que las mujeres estén desapareciendo, que las estén secuestrando, que las estén torturando, que estén abusando de ellas. Entonces, muchos cristianos pues obviamente se manifiestan en contra de estas situaciones o manifiestan un apoyo abiertamente al movimiento feminista, muchas veces, la verdad, sin saber que hay distintos tipos de movimientos feministas, distintas corrientes feministas. Entonces, bueno, pero bueno, independientemente de eso, pues hay esto como en parte de, pues me indigna que pase esto, y por otra parte, bueno, pues no están, por ejemplo, a favor del aborto, pero pues están diciendo, no, pues yo apoyo, las mujeres no deben desaparecer. Entonces, no es tan fácil, ¿no? Como cristianos, ¿qué podrías sugerirle a los cristianos que están como en este dilema, ¿no? Por así decirlo. Sí, la verdad es que es muy difícil. Lo vimos, algo que fue todavía antes de la pandemia, en marzo, cuando sí se realizó como toda esta marcha que tuvo una mayor convocatoria. Y se los comparto a todos ustedes. Yo también estaba con toda la indignación y con todo el sufrimiento de lo que están pasando y estamos pasando como mujeres. Y vi la convocatoria y tenía el deseo de asistir, no con la bandera y siendo parte del contingente, quería asistir como observadora y para ver esos rostros de esas mujeres y que son de todas las edades y que están deseando justicia, que están deseando seguridad. Pero la verdad fue todo un tema. Mi esposo me dijo, me apoyó y me dijo, si quieres, vamos y no hay ningún problema. Pero la verdad es que también en las redes, cada publicación que yo veía de todas mis compañeras y amigas que estaban deseando apoyar, en efecto, no estaban discriminando entre, bueno, yo voy a apoyar por la seguridad, pero le voy a quitar esta banderita del aborto o aborto así de otra manera. Y es difícil en el contingente cómo te vas a desprender de alguien que comienza a gritar muera el Estado, que mueran los hombres, y que son consignas tan generales, ¿no? Libre aborto, ya finalmente te vuelves parte de un mismo mensaje, y es lo que nosotros tenemos que ser conscientes. A veces pareciera que en nuestra vida cristiana como mujeres, la indignación es tan grande de lo que estamos viviendo que se nos olvida que tenemos un Dios que es el más preocupado y el más interesado en que haya justicia, en que haya igualdad, no solamente en estos temas muy particulares feministas, sino en muchos más temas, ¿no? Entonces, creo que es algo que hay que poner en oración primeramente y pedirle a Dios que nos examine por qué está este fervor en nuestro corazón surgiendo, y ver vías de participación, porque no necesariamente participar en una marcha es tu única vía de participación social o política o de apoyo a alguna causa. Quisiéramos, ¿no?, estar allí, pues sí, luchando por esa igualdad y por esas causas, pero tenemos unas vías todavía mejores, ¿no? Y no solamente encerrarnos, como decíamos, encerrarnos a orar. Tenemos otras vías en las que podemos visibilizar los problemas, buscar que nuestros gobiernos tengan atención, pero definitivamente ahora nos toca renunciar inclusive a veces a ese deseo de estar en las calles y de sentir esa efervescencia porque nuestra voz sea escuchada. Nuestra voz puede ser escuchada también de otras maneras. Y te comento, o sea, finalmente ese día en marzo asistimos a la marcha ya muy hacia los lados, muy en las periferias, no como parte de la marcha, pero sí observando, y veíamos cómo en verdad había mujeres de todas las edades, ¿no? Grupos de mujeres, adultos mayores, y que estaban buscando en verdad que no hubiera más muertes, ¿no? Era su consigna por la seguridad. Y muchas mujeres que están llevando a sus niñas, ¿no? De 3 años, de 6 años, de 8 años, y que las llevan con la camiseta y con todo, pues también fue un escenario de tristeza, porque estas nuevas generaciones, siendo tan pequeñas, están también siendo alimentadas como de un odio contra la autoridad. Es difícil desmarcarlo,
Entonces yo les recomendaría, o sea, claro que hay momentos en los que hay que alzar la voz y creo que vamos a platicar también en este podcast de algunos de ellos, de tener una participación en la arena pública, pero necesitamos discernir y definitivamente a algunos decirles no, porque estamos comunicando un mensaje completamente distinto al Evangelio, ¿no? El Evangelio es completamente vida y es un cambio que va más allá de incluso una ley local, ¿no? Y es que, por ejemplo, yo pienso que estos movimientos sociales nos están enseñando a la iglesia, nos están desnudando, por así decirlo, a las iglesias cristianas en cuanto a que nos ha dejado de preocupar el otro, ¿no? Nos ha dejado de preocupar la otra persona. Estamos preocupados por sacar la siguiente actividad, el siguiente en vivo, ¿no? De la iglesia, de la predicación, yo qué sé. Pero es más, a veces ni siquiera dentro de nuestras iglesias tenemos un tiempo para preocuparnos por el otro. O sea, por ejemplo, un estudio bíblico. A ver, pues hoy toca el Salmo 23, ¿no? Y o la lectura siguiente, o la lección fulana de tal, y pues vamos a estudiar, y a veces ni siquiera preguntamos, oigan, pues ¿cómo están? ¿No? Quien quiera comentar algo en privado, pues coméntelo, o con los demás del grupo, ¿no? Vamos a orar, pero más allá de orar, pues a ver en qué podemos ayudarte, ¿no? Estás desanimado, estás triste, estás desesperanzado, te quedaste sin chamba, ¿qué te hace falta? ¿O de cuánto tiempo, cuántos meses llevas sin chamba? A ver, vamos a armar una despensa para el hermano del estudio, ¿no? Pero no, muchas iglesias claro que lo hacen, pero muchas veces pues no lo hacemos ni con los de adentro. Ahora, con los de afuera, pues muy difícilmente, es un problema realmente que no nos indigne que estén pasando cosas afuera. Y no solo, claro, por ejemplo, esto que pasa con las mujeres, veníamos escuchando en la carretera, mi esposa Paula y yo, que nuevas cifras en cuanto a más divorcios, menos matrimonios. Bueno, a ver, algo está pasando, ¿no? Allá afuera. Algo que salió en las noticias hace unas semanas en cuanto a que salió publicado en la Gaceta Oficial, miro para acá porque acá tengo mi acordeón, salió publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México como un decreto en el que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, del Gobierno de la Ciudad de México, creó el Consejo para garantizar los derechos humanos en el procedimiento administrativo de reconocimiento de identidad de género para facilitar el cambio de nombre de niñas y niños, o sea, transgénero, en el registro civil. Y obviamente este es un primer paso, porque primero te cambio tu género ahí ya no es hombre o mujer ahí en tu acta de nacimiento, para que te pongas como lo que te sientes, que es la esencia de la ideología de género o ideología de la autopercepción, sino que después ya viene una cuestión creo que lo tengo por aquí, a ver si lo encuentro, de crear ya un hospital o una atención médica para que los que tienen una cuestión transgénero, pues como que los puedan evaluar, ¿no? O los puedan, en otros países lo que ya está pasando es que, oye, pues sabes que tú naciste niño, pero te sientes niña, o un joven, ¿no? Bueno, pues un niño de 11, 12 años, más bien, y que diga el niño de 12 años, pues quiero someterme a un tratamiento hormonal, ¿no? Y posteriormente, en unos años, pues una cirugía, ¿no? Para reasignación, que no se puede reasignar. Cada una de tus células te dice lo que realmente eres y eso no va a cambiar. Una cirugía, cortándote el miembro viril como hombre, pues no te va a reasignar tu género, ¿no? O sea, sigue siendo un hombre, ahora sin este miembro, ¿no? Entonces, por ejemplo, todas estas cosas están pasando en las legislaciones, ya vienen de otros países del mundo occidental,
y los cristianos como que muchas veces están pensando, bueno, no, eso es política, son otros problemas, nosotros vamos a seguir en nuestros estudios bíblicos, en nuestros cultos, en nuestras reuniones de oración, y sí vamos a orar por el país, ¿no? Pero creo que ya necesitamos, o sea, ya necesitamos, ya urge como ir pensando, bueno, esto que está pasando, porque en la Ciudad de México, si un papá se opone a que su hijo de 12 años diga, pues yo soy mujer y yo quiero un tratamiento hormonal, pues incluso puede ir a dar a la cárcel. Esto es una realidad, ya lo dice el Código Penal de la Ciudad de México. Entonces, las iglesias ya no podemos estar en nuestro mundo privado, ¿no, Jess? Es que en realidad las iglesias nunca debieron encapsularse en el mundo privado. O sea, realmente el mensaje que tenemos como iglesia y la encomienda de ser baluartes de la verdad, o sea, de poder compartir pues todo lo que Cristo ha venido a traer a la humanidad no tendría por qué estar encapsulado. Esto se me hace súper importante lo que dices. Somos tan ajenos a lo que sucede. Todos vemos las noticias, en realidad todos nos enteramos de una u otra manera, porque el periódico, porque alguien te comentó en la tienda, porque viste el noticiario, y ya lo vemos como una historia de ciencia ficción que está sucediendo fuera de este mundo aparentemente ideal. Pero esto que dices de que urge que cambiemos como iglesias, pues es que en realidad si la iglesia no se hubiera apartado del evangelio, o sea, no habría por qué tener esta urgencia, ¿no? Todo lo que estuviéramos predicando, todo lo que a lo mejor muchas iglesias están predicando sobre un estudio acerca de la justicia de Dios, pues claro que tendría eco en cómo vas tú a observar el mundo con esos lentes de la justicia de Dios, de lo que es la bondad de Dios, de por qué también muchos de estos problemas, bueno, son inevitables en este mundo, en este contexto de pecado que vivimos, pero que no por eso les son ajenos a Dios, ¿no? No por eso están peleados con la iglesia. Sí son nuestros asuntos, es el lugar donde vivimos, es el prójimo al que Dios nos ha mandado también amar, pero es la etiqueta de lo político, como bien dices, la etiqueta de lo político hacia todo lo que surge fuera en la esfera pública, pues hace como crear un temor en el cristiano de que si se involucra demasiado o si expresa demasiado alguna postura, bueno, pues finalmente va a caer, va a ser algo ajeno a su fe. Y es que está ese peligro, yo creo que tú también lo has visto, o sea, también hay quien de pronto se inmiscuye en lo público y toda su esperanza está allí, toda su esperanza está en la acción política, toda su esperanza está en el próximo candidato, en tal gobernante, y entonces, pues precisamente, o sea, se despega completamente de su fe y de poner sus ojos en Cristo, que es nuestro verdadero Salvador. Pero vivimos en una ciudad, vivimos en una esfera pública, ¿no? Y estaba recordando no es el referente más cristiano para nada, diría yo, pero bueno, Aristóteles, que permeó con su pensamiento todo el mundo occidental, pues él hablaba de que el ser humano de forma natural es gregario, ¿no? Busca estar en esta polis y busca solucionar, organizarse para solucionar problemas. Entonces nosotros estamos ahorita en eso, estamos en una ciudad y todos los problemas, las decisiones que acontecen nos importan y finalmente nos terminan influyendo. Inclusive esta decisión también de que, no sé, las terapias de conversión, que también has hablado tú ampliamente en el blog de Restaura y en podcast, pues las iglesias tendríamos que estar preocupadas porque ya es algo que específicamente está hablando a las comunidades religiosas y ni aún así nos involucramos. Entonces, creo que pues quien escucha el podcast, sean jóvenes que estén interesados en el área de ciencias sociales, o sean de físico-matemáticos, o sean amas de casa, o sean personas adultas mayores, creo que a todos debemos volver a evaluar esto, ¿no? ¿Qué pasa con lo político y qué tanto puedo combinarlo con mi fe de una forma que pueda ser de gloria para Dios? Exactamente. Y, por ejemplo, yo he estado viendo como actividad política. Hay una legisladora en Querétaro, hay un legislador en Monterrey. Por ahí se están cocinando uno o dos partidos de derecha.
que pues están alimentándose de toda esta cuestión que está pasando, que pues muy focalizadamente que la izquierda, a través de Morena, aquí en México, está impulsando estas legislaciones, pues llaman ellos progresistas, ¿no? Que de progreso, pues yo no le veo nada, pero todas estas legislaciones, parte de lo que estamos platicando y otras cosas más. Entonces, pues se están cocinando poco a poco, a fuego lento, una atmósfera que cuando vengan las elecciones presidenciales, ya vienen el próximo año, nos vas a platicar un poquito de las elecciones del Congreso, de la Cámara de Diputados, ¿no? Que bueno, la verdad es que sí también, como cristianos, tenemos que valorar todo esto, las cosas que han estado proponiendo que afectan a la familia, a las personas, pero que también afectan al país, tanto positiva como negativamente. Tenemos que estar evaluando más esto para ver, pues, hacia dónde, como personas, ¿no? ¿Qué vamos a decidir? Pero probablemente también como grupos cristianos. Y que fíjate que aquí hay un tema muy interesante. Por ejemplo, que hay cristianos que dicen, yo estoy a favor del aborto, ¿no? Oye, ¿por qué estás a favor del aborto? Ah, pues estoy a favor del aborto porque, por ejemplo, en caso de violación, pues imagínate, pues la mujer, pues, ¿cómo va a tener un hijo de un violador? ¿No? Dices, ok. Y luego dicen, bueno, y si un matrimonio o una pareja decide no tener su hijo porque no tienen dinero para mantenerlo, no le pueden darlo, las cosas que le quisieran dar, pues, pues hay que pensar en eso, ¿no? Porque el amor al prójimo y bla, bla, bla. Y dices, órale, o sea, el amor al prójimo, pero hay otros cristianos que dicen, no, no, nosotros en contra del aborto porque pues es una vida, ese bebé, pues, ¿cómo va a decidir? No está decidiendo esto que se predica, ¿no? Las feministas que dicen libertad de decidir y hay alguien que no tiene la libertad de decidir, una persona que obviamente dicen es un feto, no es una persona, le están quitando la humanidad, que es un saco de células y no sé qué. Entonces dicen, no, pues eso se puede ir a la basura y lo que importa es la vida de la mujer. Y bueno, pues eso también va en contra de lo que la medicina dice, lo que la ciencia dice en cuanto a que pues, es un ser humano en desarrollo. Y si detienes ese desarrollo, pues no va a poder ser humano totalmente, ya desarrollado como un bebé, que va a seguir su desarrollo además. O sea, el que nazca no quiere decir, ah, pues ya ahora sí, sí es un ser humano, porque el bebé sigue desarrollándose, ¿no? Y no es nada más un desarrollo biológico, ¿no? O sea, es mental y etcétera. Pero entonces hay cristianos que tienen y sostienen distintas posturas y, por ejemplo, cuando me preguntan, bueno, y en caso de una violación, pues, ¿qué onda, no? Eso está mal. Y pues yo como cristiano digo, entonces la vida de un ser humano en desarrollo, por ser producto de una violación, ya no vale. Ah, pero si es un bebé que surgió de un encuentro sexual entre papá y mamá, ahí esa vida sí vale o vale más. Entonces, ¿por qué unas vidas sí valen y otras no? Entonces, ahí yo creo que esto es debido a una falta de llevarlo a la iglesia y conversarlo y platicarlo, informarnos, ¿no, Jess? Sí, creo que es, como decíamos, en realidad es no solo informarnos, o sea, en realidad sí es aprender qué es lo que dice Dios al respecto de esto, porque pensamos que son temas ajenos, ¿no? Ah, bueno, esto es como muy del aborto y de la política. Yo creo que para informarme de esto, pues voy a buscar en mi universidad, en los medios de comunicación, en las investigaciones, los papers,
y pensamos que Dios no tiene nada que ver. Creo que un primer paso, y sería muy fácil porque hoy tenemos acceso a tantos medios, a tantos recursos, perdón, digitales, sería buscar, bueno, ¿qué podría tener que decir Dios acerca de la vida, acerca del valor de una persona, acerca de la identidad de una mujer, acerca de esa toma de decisiones? Eso en primera instancia, porque tú mencionabas ahí como que algunas doctrinas, ¿no? Algunas verdades respecto a estos casos. Y es que la verdad es que sabemos que sí, Dios es un Dios que regenera, ¿no? Que redime a todas las personas. Entonces, así como tachamos a un violador, ¿no? El hijo de un violador, bueno, nosotros éramos eso, ¿no? También ante Dios, éramos en ese nivel y Dios nos ha tenido en valor, ¿no? En nuestra vida y en valor incluso hasta otorgarnos la salvación. Entonces, ante esa verdad, pues cae el otro argumento. Creo que sí, buscar qué es lo que Dios dice sería un muy buen primer paso y urgente y necesario. La otra que comentas es que en realidad, pues sí, todo comunica, o sea, si tú estás en contra y publicas o algo, al final tú estás dando un mensaje con tu vida, con lo que tú haces, estás representando pues sí, un evangelio, inclusive en el tema de los partidos, ¿no? Del escenario político, del electoral que mencionabas. En estas épocas, por ejemplo, ahorita todo el tema es pandemia, ¿no? Y vida en casa. Pero sí, en unos meses va a comenzar y vamos a escuchar a ver muchas más noticias acerca del proceso electoral que viene para 2021 con las elecciones intermedias y vamos a ver cómo van a resurgir partidos y fuerzas políticas y liderazgos y discursos y todos van a querer a ese voto, ¿no? De ese cristiano, de ese evangélico, porque finalmente suma. Entonces tú vas a estar expuesto a muchos mensajes y vas a tener que tomar una decisión. O sea, tenemos 15 estados en los que se va a elegir gobernador. O sea, esta no es una decisión menor, ¿no? Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Para que si no estaban por ahí enterados y escucharon su estado, pues prepárense, van a venir todos estos candidatos. Se elige Congreso local en 30 entidades también, excepto en Coahuila y Quintana Roo, y ayuntamientos y alcaldías también, excepto Durango e Hidalgo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que finalmente vamos a tener que enfrentarnos a eso que los cristianos evitamos casi siempre lo más posible, es recibir información política y después hasta salir y ejercer un voto. No estamos acostumbrados a activarnos políticamente, ¿no? El voto, que es la forma de acción, de participación política hasta más básica, más hecha, más fácil, pues no lo hacemos, no todos los días lo hacemos, porque podríamos incidir con nuestros diputados locales, buscar ahí las iniciativas, estar juntando firmas, organizar charlas en nuestro vecindario. Bueno, esto es otro nivel de participación, ¿no? Pero si ni siquiera a veces el voto lo queremos hacer y nos escudamos diciendo, bueno, pues yo voy a abstenerme, ¿no? No, yo voy a anular mi voto, no voy a participar, estoy en contra de todos los partidos políticos. Ese es un derecho, por supuesto, pero con eso ya estás también mandando un mensaje, no necesariamente incidiendo. Finalmente hay una fuerza que va a ganar, ¿no? Ahorita nuestro sistema político funciona así. Hay una fuerza que va a ganar y que va a comenzar a tomar decisiones. Entonces, no es tenerle miedo, es simplemente, como dices tú, informarnos, buscar los recursos, y esto requiere esfuerzo. O sea, ¿sabes qué estaba pensando? Que es todo un patrón de vida. O sea, no quiero esforzarme en pensar y buscar información acerca de mis autoridades o qué está pasando en mi ciudad, en mi localidad, pero tampoco quiero echar esfuerzo en buscar en mi Biblia, ¿no? Y buscar qué dice Dios respecto a esto, y buscar preguntarle a alguien de mi iglesia, buscar leer y meditar sobre esto que está aquejando mi corazón, porque Dios pone una carga también seguramente en muchos de nosotros cuando nos aflige un asunto de la vida social, ¿no? Alguien que se aflige mucho porque no está de acuerdo con las decisiones que está tomando el gobierno actual, ¿no? Pues se aflige porque ve que está teniendo una repercusión, que hay personas que están siendo afectadas, entonces ve el sufrimiento del otro y a lo mejor hay una empatía inicial, pero después se vuelcan a hablar contra las autoridades, ¿no? Y a echarles pestes y a decir que son lo peor. Pero creo que más bien es ese paso de que somos un poco perezosos en escudriñar, en buscar
la guía y la dirección que pueden darnos diferentes fuentes. Y bueno, en el caso de los cristianos, pues buscar la dirección de Dios en su palabra. Como que lo evitamos. No, totalmente. Y sí es cierto, o sea, eh, las respuestas, a lo mejor suena cliché, pero las respuestas de los problemas que nos preocupan pues, están en la Biblia. Pues, hay principios fundamentales, ¿no? Eh, por ejemplo, a mí en particular me parece muy insensible cuando se habla, por ejemplo, de que las mujeres están siendo violadas, maltratadas, secuestradas, etcétera, y de repente se empieza a hablar, las feministas empiezan a hablar de violencia de género, y de repente pues, salen cristianos y dicen, no, pues la violencia no tiene género, ¿no? Y respondiendo con consignas, o sea, responden a las consignas con consignas, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que como cristianos necesitamos tener diálogos, o sea, si nosotros nos ponemos como enemigos, ¿no? Porque definitivamente yo no comulgo y no lo haré con el feminismo radical, hegemónico de estos días, ¿no? Que tiene sus ideologías, que promueve cosas con las que jamás estaré de acuerdo como cristiano. Pero simpatizo con ellas en otros temas, igual con el gobierno, ¿no? A lo mejor no me gustan muchas cosas que hace el gobierno, pero es el gobierno y hace otras cosas para nuestro bien. Entonces, no significa que estés en contra, o sea, el gobierno es mi enemigo, como tú decías de alguna manera. Entonces, no me gusta, me cae mal López Obrador, entonces el gobierno hago que sea mi enemigo, ¿no? Entonces, critico todo lo que hace el gobierno y hablo pestes del gobierno. A ver, espérame, o sea, pues sí hace cosas que están muy mal y hay que criticarlas y a lo mejor lo compartes en tus redes sociales y cuestionas, ¿por qué está pasando esto, no? Pero hará otras cosas bien, ¿no? Y aquí lo importante no es qué hace mal y qué hace bien, o sea, sí para discernir y tomar posturas, pero en cuanto a nuestro deber como cristianos, pues yo creo que ahí la obligación es, ok, veo que el gobierno está haciendo cosas que están mal, o la mayoría, el grupo mayoritario del Congreso de la Unión, está pasando leyes que creo que le hacen mal a la sociedad y a mi familia y a mi comunidad. Y pues claro, o sea, a lo mejor empezar orando, a lo mejor empezar hablando del tema, investigando, empezar a decir, a ver, ¿por qué? ¿Qué está pasando realmente? Pero, por ejemplo, pues también, como dices, participando. O sea, si yo estoy viendo, por ejemplo, que Morena está pasando esta cantidad de leyes que yo digo, pues van en contra de la familia, van en contra del hombre, de la mujer, de los niños, no sé. Ahí cada quien tendrá que informarse y decir, yo no estoy a favor de esto, estoy en contra de estas cosas. Y entonces decir, pues yo no voy a votar por ellos en las siguientes elecciones. ¿Quién, ahora sí que quién ofrece otro tipo de cosas, ¿no? Que creo, no que me van a satisfacer políticamente, no, yo soy panista, ¿no? Soy cristiano y soy panista, o soy de lo que sea, entonces, ya, pues yo, sea lo que propongan, yo voy a votar por el PAN, que también ese sería un grave error, ¿no? Sería como, si nosotros no tenemos claro lo que queremos para nuestro país, para nuestras familias, para nuestras comunidades, pues menos se lo vamos a exigir a un legislador o a un representante popular, ¿no? Entonces, pues por supuesto que nos vamos a seguir abstrayéndonos de la realidad social y política que está pasando. Entonces, y dijiste algo muy importante y con esto termino. A veces sí tenemos cierta empatía por las cosas que pasan, pero yo creo que en la medida en la que no conocemos cómo Jesús se relacionó con las personas, vamos a tratar a los otros como nuestros enemigos, ¿no? Y una cosa es decir, no estoy de acuerdo con esto, y otra cosa es decir, eres mi enemigo, ¿no? Incluso entre cristianos luego no podemos ni siquiera tener conversaciones, ¿no? O sea, es más, le dices a otro cristiano, oye, pues no estoy de acuerdo con esto X, ¿no? Y
y se ponen a la defensiva, ya, quítate, ¿no? ¿Por qué pones en mi comentario, en mi publicación que no estás de acuerdo, ¿no? Y ya están a la defensiva. Entonces, oye, pues es que estoy externando una opinión, ¿no? Puedes estar de acuerdo con ella o no. Entonces, nos falta un montón, la verdad, pero creo que tenemos que empezar a hablar de estas cosas en nuestras iglesias y con esto no me refiero específicamente a un lugar de reunión, un edificio, sino con otros cristianos, ¿no? Sí, esto que mencionas me recuerda que hace unos días, de hecho justo fue el 29 de septiembre, en el New York Times, el pastor Timothy Keller publicó un artículo como problematizando mucho sobre esto, y una línea, bueno, que ahorita recordaba es, los cristianos deben participar políticamente como una forma de amar a nuestro prójimo. En realidad, eso debe ser parte de nuestra guía. Y la otra es que esto que comentabas, en realidad ponerte la playera de un movimiento social, bueno, pues es de discernir, ¿no? Es de evaluar, es de verlo de una forma crítica, porque en realidad no dependemos de esa identidad, no lo necesitas, perteneces a Cristo, ¿no? Y esa bandera incluye todas esas angustias que podrías tener, ¿no? Oye, pero es que los pobres y la gente que no tiene que comer, claro, o sea, eso es algo que a Cristo le importa y le importa tanto sus vidas que antes que todavía esa necesidad física les interesa salvarlos, ¿no? Por la eternidad, que le conozcan. Y claro que Dios tiene cuidado de eso y claro que te va a usar a ti si tú estás dispuesto para incluso solventar y suplir esas necesidades. Entonces, sea una bandera conservadora de derecha, que ve mucho acerca del individuo y de la esfera personal o privada, o sea, de una forma de izquierda, hablando acerca del bien común, de que todos estemos en una situación de igualdad, digamos que estas están en conflicto, pero en Cristo no hay tal, ¿no? El amor al prójimo como al prójimo pues prevalece y Dios es el que sí tiene la posibilidad de estar en todo lugar, ¿no? Es el que verdaderamente tiene el poder y tiene la manera de pues hacernos el mejor bien posible. Entonces, creo que ese principio no hay que olvidarlo para no perdernos de repente en las ideologías políticas. Y lo que dices también de despersonalizar, si estamos en contra de algo, despersonalicemos, no pongamos hacia una u otra autoridad todo nuestro odio, ¿no? Hay que evaluar ahí qué hay en el corazón en realidad, porque a esas autoridades también Dios nos pide amar y orar por ellas. Entonces, después de tirarles mucho en redes sociales, bueno, pues ¿cómo vas a poder decir que en realidad vas a orar por ellas y creer que Dios las puso en ese lugar? La parte crítica, estoy de acuerdo contigo, pero vayamos por las ideas, por las ideas, las propuestas, y tengamos esta versión equilibrada, como tú dijiste. Bueno, ya identificaste 5 cosas malas que está haciendo, pues ahora date un paso atrás y busca cuáles son las otras 5 cosas buenas para que pues tu visión pueda ser un poco más objetiva también respecto a eso. Y esto del enemigo que decías, o sea, el enemigo está claro para los cristianos desde siempre, ¿no? Las personas que incluso obran en este mundo contra Dios, o sea, es evidente, ¿no? Nosotros no podemos apoyarlos, ni siquiera como que mezclarnos un poquito. Nosotros necesitamos mostrar de forma muy clara cómo todo el mensaje de Cristo es completamente diferente. Entonces, pues sí, habrá causas que necesitamos interesarnos en ellas, pero no por interesarnos en una causa o en un problema necesitamos afiliarnos a un partido o a un movimiento. Eso creo que también hay que considerarlo. Y algo que también rescataba el pastor Timothy Keller y que tú también comentaste ahorita, no nos compremos este discurso que nos venden los partidos o las fuerzas sociales de que tenemos que estar con ellos hasta la muerte y que por completo tenemos que comprarle todo su speech. En realidad Dios nos ha dado una libertad. Incluso estamos en un país con un sistema de gobierno que nos permite opinar libremente. Entonces, bueno, de cara a próximos movimientos, a próximas contiendas, evaluemos, tenemos esta libertad de conciencia y libertad de voto para elegir una u otra cosa, para expresarnos, pero tengamos en cuenta que hay un fin mayor, ¿no? También en mente, que es pues ser
ser testigos de Cristo en el lugar donde estamos y en cualquier tema en el que estemos. Y no seamos ajenos a todo lo que pasa a nuestro alrededor. Así es, somos testigos de Cristo, somos embajadores de Dios, embajadores de Cristo para que nos reconciliemos con Dios. O sea, ese es nuestro objetivo cuando nos relacionamos con otros que no creen en lo que nosotros creemos, cuando nos relacionamos con otros que tienen opiniones políticas o sociales o económicas, yo qué sé, diferentes a las nuestras. Somos embajadores de Cristo, como bien dices. Si no tenemos claro nuestra identidad en Cristo, vamos a vivir en el conflicto y además vamos a dejar de cumplir nuestro propósito, ¿no? Sí, de nuestro propósito en ese sentido de como embajadores de Cristo, pero nuestro propósito principal que es adorar a Dios. Y si yo estoy en conflicto con la gente por ideas, entonces pues no voy a poder ni siquiera cumplir ese propósito fundamental. O sea, soy reconciliado con Dios para adorar a Dios, pero estoy en conflicto con la gente y no puedo adorar a Dios y no puedo amar a mi prójimo y entonces, pues ¿para qué me sirve lo que creo finalmente, no? Entonces, qué padre todo lo que has dicho, no sé, este podcast está como, no tiene a lo mejor una conclusión, ¿no? A veces y sobre todo yo en los podcasts como que tiendo a llevar las cosas hacia una conclusión. Creo que lo que dijiste sobre la libertad de conciencia es, ya hablaremos de otros temas y de la fe, cómo se conecta y la participación y todo. No será la primera ni la última vez. Ya también a lo mejor con Alex, si su trabajo se lo permite y sus compromisos se lo permiten, pero creo que ha sido este podcast una buena manera de poner los temas sobre la mesa, empezar a plantear, ¿no? Cosas que deberíamos empezar a pensar si no lo hemos hecho. Sin duda yo estoy muy preocupado de que los cristianos pensemos en estas cosas, hablemos de estas cosas, porque es ejercer nuestra fe, ejercer la fe en cuatro paredes, con un bibliocentrismo, y con eso me refiero a que estudios y predicaciones, todo, la Biblia está perfecto, pero bibliocentrismo, yo lo diría como que el mandamiento no es amar a la Biblia como a mí mismo, ¿no? Sino amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces, la Biblia me va a ayudar a cumplir los mandamientos, que sería amar a mi prójimo como a mí mismo y a Dios por sobre todas las cosas, ¿no? Es el medio, ¿no? Es la revelación, por supuesto, pero bueno, en fin, que podríamos seguir hablando y hablando. No sé, ¿quieres cerrar con un comentario final, Jess? Sí, me acordaba también en la semana pasada leí acerca del uso de redes sociales y también todo el problema que implica el que puede traer con ello. Y bueno, lo que quiero rescatar para este podcast es que decía una hermana al compartir el mensaje, decía, busca que todo lo que compartas sirva para avanzar el Evangelio de Cristo. Eso no quiere decir que si subes una foto que le pongas un pasaje bíblico y que todo lo que pongas sea acerca de cuestiones bíblicas, no, pero evalúa simplemente que todo lo que puedas estar haciendo de alguna manera pueda mostrar, ¿no? Eso que Cristo ha venido a decir, ya sea salvación, ya sea vida, ya sea hablar de una autoridad, pero de forma respetuosa, que eso no se hace. Y esto pues no solo en redes, también en tu vida real, fuera de lo online, ¿no? Buscar que el Evangelio de Cristo sea lo que avance. Si decirle a alguien que está sufriendo, pues sufrir con él, ¿no? Si eso es parte del Evangelio, bueno, pues hay que hacerlo, llorar con los que lloran, hablar de la justicia de Dios, que no es similar a la justicia del mundo, pues sí, mostrar amor cuando el necesitado está requiriendo algo de nosotros. Creo que eso también puede ser un faro para cuestiones de política o para cuestiones de vida real. Totalmente de acuerdo. No, la política no es solo partidos políticos, pero bueno, ya hablaremos más de esto y por supuesto que cuando se acerquen las elecciones para diputados, bueno, pues ya
obviamente tenemos que hablar de esto. Pero bueno, Jess, gracias por tu tiempo. Es una conversación muy enriquecedora la que hemos tenido. Y bueno, pues a los que nos están escuchando o viendo por YouTube, pues también oramos porque todos estos temas pues nos ayuden a, no sé, a algo, ¿no? Pero bueno, pues gracias, Jess. Que Dios te bendiga. Saludos a tu esposo. Sí, muchas gracias, Efra. Y pues sí, primero Dios, acá nos andaremos viendo. Vale, pues gracias a los que nos estuvieron escuchando y viendo. Dios los bendiga. Hasta la próxima.